Un breve comentario introductorio sobre lo que hemos sabido hoy en el caso Odebrecht. Odebrecht ha presentado una demanda contra el Estado peruano ante la CIADI, donde, si no estoy mal, piden 1.400 millones por compensación debido a la rescisión del contrato del gasoducto surandino. ¿Qué pasó con este tema? Cuando estalla el caso Lava-Jato, le es muy difícil, imposible en realidad, a Odebrecht y sus socios, entre los cuales estaba la peruana Graña y Montero, lograr el financiamiento de este proyecto. Entonces, no es exactamente que el proyecto, digamos, en ese momento se haya caído por un escándalo relacionado directamente con corrupción, sino que no se pudo financiar. En ese punto, ya Odebrecht y Graña y Montero y el otro socio, Enagás, español, habían invertido una cantidad importante de recursos. Y lo que hace el Estado peruano es revertir este contrato, quedarse con el proyecto para poder volverlo a licitar en su momento. Y se supone, ¿no?, que en este tipo de procedimientos, cuando se vuelve a licitar, llega un nuevo postor que tendría que recompensar, ¿no?, a quienes han invertido previamente en el proyecto. Obviamente, pues detrás de eso hay una negociación y todo esto. El contraste es que Graña y Montero, que como sabemos está en una campaña de cambio de identidad, que no es cosmética, porque han cambiado en realidad buena parte de su accionariado y su directorio, cosa que no ha pasado con Odebrecht en Brasil, ha renunciado a la posibilidad de demandar al Perú ante la CIADI y habría, digamos, castigado el golpe de aproximadamente 400 millones de dólares de lo que habrían invertido en el gasoducto. Es decir, esas cuentas por cobrar ya las darían por perdidas. Evidentemente, Odebrecht no está en esa misma situación. Para lo que le queda en el Perú, ese es la fuente de recursos más importante, ¿no?, debido a la cantidad de dinero que había invertido, y así es como están las cosas. ¿Qué consecuencia podría traer este procedimiento en el proceso de colaboración con Odebrecht? No lo sabemos todavía. Vamos a hacer esa primera pregunta, por supuesto vamos a hablar de otros temas, al exministro político, además, que tiene un partido en ciernes, el partido del buen gobierno, Jorge Nieto Montesinos, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está, Jorge? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Desde la perspectiva del análisis, una situación como esta de Odebrecht, que está en un plan de colaboración eficaz y al mismo tiempo lleva al Estado a ser demandado ante un tribunal, pues, internacional, o un tribunal para arreglo de diferencias financieras como es el del Banco Mundial, la CIADI, ¿puede complicar el proceso desde su perspectiva? Bueno, si no recuerdo mal, cuando se produce la distancia del gobierno peruano del contrato, es porque dos bancos, un banco norteamericano y uno japonés, que son los que eventualmente financiarían la operación, no quieren financiar si es que se incluye en el contrato una deuda con una cláusula anticorrupción, que en ese momento el gobierno peruano consideró necesaria, dado los antecedentes y el proceso que se estaba viviendo. Y es ante la negativa, los bancos decían que si se incluía una cláusula anticorrupción, ellos no estarían en condiciones de financiarla porque no tenían certeza de que... Porque había posibilidades de que hubiera un caso de corrupción. Un manejo inadecuado, ¿no es cierto?, dadas las características de los jugadores y su comportamiento en ese momento. Eso es lo que propicia no se logró el hecho de que el Estado, pero digo, claro, es responsabilidad de la empresa, no han cumplido, por tanto, este contrato queda en la situación en la que se establece. Entonces, ya entonces había una responsabilidad, digamos, de la empresa y de su comportamiento. Eso hay que tenerlo muy claro. Es el comportamiento de este grupo de empresas en relación a este proyecto que hace que los bancos digan, si hay inclusión de una... Yo no me meto ahí, yo no voy a financiar ni voy a comprar este proyecto. Entonces la disyuntiva era financio sin cláusula anticorrupción o con cláusula anticorrupción yo me retiro. Y esa es la decisión que se toma en ese momento. Yo creo que esto pone en evidencia lo que me parece ha sido así durante todo este tiempo, lo he dicho en alguna conversación, y es que la empresa ha estado midiendo su vínculo con el Estado peruano. Lo hizo al comienzo cuando el Consejo de Ministros saca un decreto que es el 003, en donde se dicen dos cosas. Una, te vas del país. Dos, no puedes vender sin mi consentimiento. Y en ese momento Odebrecht filtra una información que usa la presidenta de la comisión investigadora
para golpear al presidente Kuczynski, que es el impulsor de esta decisión. Luego viene la ley 3737, me parece que es, en donde se agrega además que si vendes, el 50% se queda para eventuales reparaciones civiles. Pero en esa ley, todos los votantes de esa ley aprueban una disposición transitoria final que dice, esta ley rige salvo que la Fiscalía tenga un acuerdo de colaboración eficaz. O sea, se abrió la puerta para que la ley no fuera aplicada en su integridad. Y luego lo que hemos visto es una negociación, primero alrededor de los 534 millones de la venta de Chaclla, que en realidad era el último gran fondo con el cual el Estado peruano podía enfrentar esta situación, y además tenía que ver, como en su momento, en el primer momento, en la relación con los bancos que financiaban el proyecto, tenía que ver con la posibilidad de que la empresa quebrara o no. Entonces, hay momentos en los cuales el Estado peruano y, por supuesto, todos sus agentes, procuradores, fiscales, han tenido elementos de fuerza para poder producir una mejor negociación con la empresa, incluso para la colaboración eficaz. Yo creo que ahora estamos viendo que la empresa ha estado haciendo su propia estrategia y pues prácticamente llevándonos de la mano a donde ella quería llegar. Está pendiente el tema Olmos, y justo cuando el gobierno ha decidido que no se haga Olmos con Odebrecht, que ha ocurrido en estos días pasados, es que ocurre esta demanda de la empresa por el arbitraje que está aparentemente comentando. Además lanzada a espaldas de la Fiscalía, según lo que hemos podido conocer. Bueno, habrá que ver los detalles, pero en todo caso lo que sí sabíamos es que este tema no estaba incluido en el acuerdo de colaboración eficaz. Así es. Lo sabíamos. Así es. No lo sabemos a ciencia cierta, porque yo por lo menos no he tenido acceso al documento completo. Entonces, yo creo que no habían pues aceptado corrupción, luego pues se ha abierto, pero no queda claro, claro, se quiere acusar a Ollanta-Humala y Nadine Heredia, entonces forzosamente esto entraría pues como el caso gasoducto. Se había hablado que era un tema de competencia comercial, ¿no? De una coima al competidor privado, pero bueno, en fin, el hecho es que Odebrecht observaba en el gasoducto, o consideraba, mejor dicho, el gasoducto otra fuente de ingresos vital para una empresa que está pues en el borde, ¿no? Entonces y hay una serie de materiales que se compraron, unos tubos para transportar el gas, ¿no? Unos tubos que parece ser tienen una dimensión mayor de la necesaria y por tanto se incrementa el costo de la obra porque se requieren unas máquinas que bombean el ducto para que el gas fluya, en donde parece ser que están los temas que tienen que ver con corrupción. No lo afirmo, parece ser. Entonces estamos ante una empresa que está siendo muy eficaz en su colaboración con su propia estrategia. Exacto, con su propio interés. Cambiando de tema, las flamantes bancadas se vienen reuniendo con el presidente de la República, algunos ministros, ha sido el turno de Acción Popular ahora mismo. ¿Cuál es su interpretación de este resultado electoral? Se ha hablado, por supuesto, pues de la atomización, se ha hablado de algunas bancadas que se supone respaldan el sistema democrático, pero hay otras donde hay un signo de interrogación. ¿Cuál es su interpretación de este resultado? Creo que lo hemos comentado ya en alguna oportunidad, que habían dos espacios muy abonados en la política peruana, uno hacia la izquierda, que era un espacio más bien autoritario, de discurso con una argumentación de base étnica, muy violentista, en donde la palabra paredón se pronuncia cada quinto párrafo, ¿no? Y por otro lado, un discurso asentado en una interpretación de tipo religioso, ético, moral, fundamentalista de la situación y de la crisis. UPP y FREPAP. Y en esos dos discursos hay demandas reales. O sea, hay un descontento en la población con unos frutos que no llegan de manera igual para todos. Hay una carencia de servicios del Estado en la atención a la población que están siendo reflejados allí con características diferentes, ¿no? En el caso de UPP y sobre todo del liderazgo del señor Humala, lo que hay es pues esta base de licenciados del Ejército que también tienen demandas, que también han sido abandonados muchas veces, a pesar de que han sido los que han soportado la lucha en la época del terror por parte del Estado peruano. Y lo mismo pasa en el otro sector. Hay demandas sociales que incluso pueden ser compartidas y elementos de identificación tahuantinsullano en este caso etnocacerista en el otro, que pueden perfectamente producir una vinculación. ¿Qué es lo que yo observo?
¿Recuerdas 1989? El candidato Ricardo Belmont, El primer outsider, como se alcalde dice. de Sí. Lima, finalmente elegido como outsider, nos anunció el tsunami Fujimori. Y entonces ahora me parece que con toda la balcanización y con todo lo menor que son estas votaciones, que son más bien exiguas, estamos hablando entre el 5.3% del primero y el 3.2% del noveno que ingresan al Congreso, o sea, realmente votaciones muy pequeñas. Mientras vamos conversando, vamos a tener imágenes precisamente de la salida de Acción Popular, ¿no? Que es dentro de estas votaciones pequeñas, pues la mayor, ¿no? Con, si no estoy mal, 25 escaños, salen de Palacio de Gobierno, ¿no? Un grupo variopinto, ¿no? Con algunas personas que ya no son, digamos, jovencitos, ¿no? Veo Pero al general Gibovich. el general Gibovich es uno de los rostros más conocidos. Mesías Guevara, que si bien no es Es el presidente del es partido. el presidente del partido, ¿no? Y entonces, bueno, Acción Popular tiene de todas maneras esta posición expectante, importante, que podría pues jugar, o evidentemente van a intentar jugar algún papel hacia el 21. Lo que usted nos está diciendo es que esta suerte de balcanización y de atomización con elementos, si se quiere, radicales, introducidos, anuncian un 2021 diferente. Podrían anunciar. Podrían anunciar. Estas pequeñas cabezas hacia la izquierda y hacia la derecha, para usar la topografía convencional, aunque dudo mucho de que estén muy bien situadas en esa topografía convencional. Pero esas pequeñas cabezas que son de 4%, 4.7%, esas cabezas podrían ser la punta de un kraken, ¿no es cierto?, extremista que surja en la elección de 2021. Ahora, yo añadiría a eso la emergencia de un personaje como Daniel Urresti. Él sacó 1 millón de votos en Lima por la alcaldía, a pesar de los cuestionamientos complicados. Respecto, pues, incluso ahí tengo una relación casi personal con el caso Bustíos. Es un juicio que va a comenzar ahora en abril. Y ahora ha sido el congresista más votado como tal. También hay esta suerte de imaginario antipolítica tradicional, muy centrado en seguridad ciudadana, que podría también jugar un papel también en el 20. Pero es parte de lo mismo que estamos de toda diciendo. esta, o sea, de este más allá de la tablero. responsabilidad penal que tenga o no el general Urresti, el hecho es que Lima, en mayoría, 1 millón de votos, dices tú, ha votado por un señor que está acusado de asesinato. Ese es el hecho cultural, político-cultural. No sabemos si será sancionado o no será sancionado, si resulta responsable o no. Ese es un tema que lo verá el juez. Pero desde el punto de vista político-cultural, el dato es este. Y por tanto, es parte de la afirmación que hago de que hay una proclividad, un pensamiento en la sociedad peruana que tiende a salidas autoritarias. Mano fuerte, mano dura, hay que acabar esto pronto, basta de estar con contemplaciones de procesos debidos y de leyes, tenemos que resolver el asunto. Usted siempre me ha dicho, yo estoy aquí para hacer política, y ha presentado el Partido del Buen Gobierno, que no es un partido pues inscrito todavía, lo que es el inicio del proceso de la recolección de firmas, entiendo yo. ¿Dónde está ubicado este partido? Bueno, es parte precisamente del esfuerzo de la construcción de una fuerza política que en este momento está ubicada en el centro del espacio político del país, con todos los asegúnes que tiene esta distribución de derecha, centro, izquierda. Pero, como lo dije alguna vez, en el castellano tenemos una diferencia entre el verbo ser y el verbo estar, ¿no? Nosotros estamos en el centro, aunque dentro del partido hay sensibilidades que tienden a estar en el centro izquierda o sensibilidades que tienden a estar en el centro derecha. Pero en todo caso, lo que nos une es un programa de centro reformador, transformador, porque lo que sí creemos es que necesitamos cambios de verdad, no cosmética, cambios. Las cosas no están funcionando bien y hay que hacer que las cosas funcionen bien. Hemos tenido una manera anudada, como hemos visto en todo este proceso de tipo judicial y político, entre intereses privados que capturan la voluntad de la autoridad a través de la corrupción. Y alrededor de esa captura y de esos esfuerzos de privatización, digamos, del presupuesto público, se han articulado pues comunicadores, jueces, fiscales, estudios de abogados o abogados individuales. Esto es lo que tenemos que resolver. A pesar de que estamos haciendo una persecución o un esfuerzo de investigación de quienes están comprometidos con la corrupción, en realidad hemos entrado poco a un debate sobre medidas correctivas
efectivas, institucionales, de los procesos que permiten que ocurran estas formas de corrupción. ¿Por qué un partido más? ¿Por qué no buscar entre lo que había en el partido? Porque no es un partido más, es el esfuerzo de construir un partido que sea una institución con ideología, con propuestas, con programa, con líderes. Si tú miras bien lo que tenemos, Enrique, ahora tenemos 25 partidos registrados, pero si lo miramos con atención, salvo 5 o 6 casos, la mayoría es una suerte de sistema de franquicias que se usan como un taxi. Claro. Ahora vemos que se pelean claro que sí. el transeúnte que tomó el taxi con el dueño del taxi. Sí, no, ya están. Ya están peleando. Bueno, eso es lo que Antes no queremos. de llegar al paradero ya están peleando. Cómodo sería quedarse uno donde está, hacer las apariciones necesarias para que en cierto momento alguien diga, oye, mira qué bueno, qué inteligente, venga, sea usted mi candidato. De eso no se trata la crisis peruana, se trata de construir instituciones políticas y las instituciones políticas son los partidos. Lo que queremos hacer, yo y un grupo de gente que es cada vez más grande, y un grupo de gente en el cual estamos tratando de que ingresen cada vez más generaciones jóvenes, no solo porque convocamos a los jóvenes, sino porque queremos producir un diálogo intergeneracional, es construir un partido político que dure, que estructure una parte de la sociedad peruana, que es lo que se necesita. Partidos estructurados que le den certidumbre y credibilidad al proceso. ¿La idea es estar listos para el 21? Ojalá. Queremos entrar en el 21, queremos participar en el 21, pero quiero marcar mucho esta idea. No es un taxi para llegar a Palacio de Gobierno en el 2021. Es un esfuerzo de construcción partidaria serio y consistente. Y si por azares del destino no llegamos al 2021, persistiremos en construir un partido que sea una institución política que quede para que gente honesta haga política con confianza y con certidumbre. Para terminar, ¿me puede decir alguno de los nombres de sus colaboradores? Bueno, se han acercado el día de la reunión que hemos tenido el sábado pasado, gente como Susel Paredes, cuya visita yo agradezco, es parte ya, ha estado Rosario Sacieta, tenemos líderes regionales, Carlos Condemaita, que del Cusco, que es descendiente de Tomás Tito Condemaita, que fue la lugarteniente de Tupac Amaru, su familia, en fin, hay una serie de líderes sociales, porque son líderes sociales, con capacidad no solamente de operación política, sino sobre todo de responsabilidad con colectivos. Queremos agrupar, y por eso el uso del Partido del Buen Gobierno en memoria de Guamán Poma, a aquellos talentos como Guamán Poma, que sin embargo fueron postergados por un establecimiento que los apartó. Y queremos que esos talentos peruanos, jóvenes, mujeres, hombres, se pongan en juego en servicio del Perú. Suerte entonces en esa aventura, que ojalá sea una gesta. Entonces, finalmente. Eso es lo que queremos. Muchas gracias. Gracias Jorge Nieto por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Cara a Cara. Los conflictos sociales siempre son una latencia en el país, sobre todo en una época, digamos, de campaña electoral continuada, persistente. Y sin duda, pues, siempre van a aparecer y ojalá pues puedan ser conjurados de alguna manera. El viceministro Raúl Molina de Gobernanza Territorial, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas. Gracias por estar con nosotros. Hay un anuncio importante sobre el oriente del país, ¿no? El tema de los planes de brechas, los compromisos. Hay incluso siempre salta el análisis en momentos en que se ven ciertas votaciones, ¿no? O sea, donde se ve una demanda, un voto que a veces se califica de protesta y demás, pero el hecho es que el oriente del país requiere ser atendido. Cuéntenos, por favor, ¿qué es lo que se está trabajando? Lo que pasa es que en la selva de Loreto tenemos 40 años de actividad petrolera y eso no se ha notado lo suficiente en el bienestar y en el progreso de las comunidades de ese mismo ámbito. Entonces lo que estamos desarrollando y estamos por presentar este viernes 7 en la ciudad de Iquitos es lo que hemos llamado Plan de Cierre de Brechas para 25 de los 51 distritos de Loreto que están directamente vinculados con la actividad petrolera. Y lo que queremos es en un horizonte de mediano plazo, 6 u 8 años, hacer una estrategia que ponga a esas poblaciones en un estándar de servicios básicos razonable que les permita mejorar su calidad de vida. Y lo que vamos a ir es a presentar
a poner a disposición de la sociedad loretana esa propuesta y abrir un periodo donde ellos puedan seguir enriqueciéndola, ¿no? Esto donde, digamos, tiene la intersección con comunidades que pueden estar relacionadas con el caso del oleoducto, ¿no? Todas están vinculadas ¿no? al oleoducto o a lotes petroleros en explotación o en exploración. Son 25 distritos donde hay 760 comunidades indígenas y en el proceso de diagnóstico hemos hecho talleres con participación de representantes de 650 de ellas. Además hemos hecho 2 talleres con mujeres indígenas, un taller con jóvenes que estudian en Iquitos. Estamos tratando de hacer un proceso muy serio. 74 federaciones indígenas de todo tamaño han participado a lo largo del proceso y queremos que sus representantes estén en Iquitos para que ellos mismos reciban del Premier la presentación del plan. Estamos hablando de una cantidad de inversión multisectorial, de presupuesto ya asignado. No, es presupuestos nuevos, o sea, lo que vamos a tener es un marco para ordenar las intervenciones de los 3 niveles de gobierno durante un mínimo de 6 años, probablemente 8. Hasta ahora lo que tenemos dimensionado es más o menos 4.500 millones de soles. Probablemente cuando vayamos complementando cosas crezca un poco la cantidad y de eso hay un primer tramo que se va a hacer este año y eso es parte de la expectativa que tienen porque las comunidades sienten que, por ejemplo, en el 2019 hubo insuficiente inversión. Estamos tratando de articular recursos para ofrecer un buen paquete de intervenciones de arranque del plan en el 2020 y después por lo menos 6 años más con unos 4.500 millones de soles en salud y educación, en saneamiento básico, en pequeña infraestructura de transporte, en oportunidades económicas para ingresos autónomos de las comunidades. Eso ha sido una prioridad muy fuerte, en conectividad y en fortalecimiento institucional, tanto de las municipalidades como de las organizaciones indígenas. Interesante, porque sin duda es una situación compleja la que se vive en todo lo relacionado con el oleoducto. Pasando a otro tema, ¿cuál es la letra pequeña, la interpretación que usted hace del anuncio del presidente con respecto al proyecto Tía María? Se ha dicho que bueno, que finalmente el gobierno soltó una carta que ya tenía guardada, que el proyecto nunca iba a ir, y hay otros que señalan que en realidad nunca se iba a producir durante este gobierno como tal, dadas las situaciones. Se habló después de un margen de 4 años. ¿Cuál es exactamente la situación con el proyecto nosotros no Tía hemos María? tenido nunca ninguna carta escondida. El presidente desde el comienzo y cuando a mí me ha tocado intervenir sobre el asunto o a otros ministros siempre hemos dicho, el proyecto irá en el momento que haya condiciones sociales de aceptación respecto a él. Y para eso hay que hacer un debate. La gente tiene derecho a conocer el proyecto en todos sus detalles y mientras que ese debate no sea posible y la gente no tranquilice sus temores, el presidente siempre dijo y ha seguido diciendo que el proyecto no iba a poder hacerse. Y lo único que ha admitido el presidente en la última declaración es que es probable que ese proceso no se pueda completar durante su periodo, pero no significa que no va a ir indefinidamente. En tanto no podamos desmontar los temores de la gente en el Valle del Tambo, en la provincia de Islay y en la región Arequipa, el proyecto no puede ir. Es eso lo único que ha dicho el presidente. ¿Los temores están encaminados a ser desmontados? ¿Está ya esa autopista o digamos, la cosa no está faltada? Desde mi posición como viceministro de Gobernanza y de los procesos que hemos hecho, lo que yo te diría es que ha sido y está siendo muy difícil encontrar interlocutores que permitan construir un diálogo inclusivo para trabajar sobre los temores de la gente. Hemos hecho muchos intentos, tú sabes que el año pasado yo fui inclusive al Valle, hemos hecho aproximaciones a distintos actores en el Valle, en la provincia de Islay y en la región Arequipa y todavía no hemos encontrado actores que estén dispuestos a acompañarnos en ese proceso de discusión. Le he propuesto varias veces al propio señor gobernador, he tenido una reunión con consejeros a fin del año pasado, habíamos quedado de tener otra en enero, ha habido cambio en la presidencia del Consejo Regional, ya ellos declinaron volver a intentar. El gobierno ha hecho todos los intentos necesarios para conducir un proceso de diálogo y lo que no hemos logrado encontrar es contrapartes y todo diálogo tiene 2 partes. Evidentemente, pero es un país complejo. Vamos a una pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara. Viceministro Raúl Molina, nos queda un minutito. Quería que nos describiera la situación en Espinar. La alta comisionada Paola Bustamante ha viajado hasta el lugar. El corredor minero pues ha tenido también su complejidad y hay un grupo de comunidades que se está oponiendo a lo que es esta fusión de proyectos mineros, entiendo yo. Cuéntenos, por favor. O sea, lo que pasa es que en Chumbivilcas el año pasado empezó un conflicto porque comenzaron a pedir que desclasifiquemos, que saquemos del Sistema Nacional de Carreteras el corredor vial. Así es. Y se les explicó que así como hay un trámite que
traspasa la vía de vía vecinal a vía regional y de ahí a nacional, si ellos quieren que se desclasifique, tienen que hacer un trámite para bajarlo y sustentarlo. Entre tanto, el gobierno lo que ha propuesto es asfaltar la vía, porque asfaltando la vía resolveríamos gran parte de los problemas de la gente y además se ha ofrecido que una vez asfaltada se podría instalar peajes para que parte de los recursos que se recauden vayan al desarrollo de las Y el comunidades. famoso transporte del mineral que no genera... Pero hay determinados dirigentes que están insistiendo en que se desclasifique la vía. Entonces, se han concentrado ahora un conflicto en Capacmarca, en Chumbivilcas, en el norte de la provincia de Chumbivilcas, y en el distrito en la comunidad de Urinsaya, en el distrito de Coporaque, en Espinar. Además, hay otro tema que para el cual Paola Bustamante estuvo ayer en Espinar, que son 5 distritos que están pidiendo ser incorporados en la consulta previa de la ampliación de Antapacaya. Entonces, la agenda es un poco compleja, a veces hay varios conflictos que desde los medios se piensa que es uno solo, pero hay distintas agendas entrecruzadas. Los 5 distritos de Antapacay ya se resolvió con la conversación que tuvo Paola Bustamante ayer. Hoy día ha estado en Capacmarca, se ha abierto la posibilidad de una tregua. Nos está quedando lo de Urinsaya, se han comprometido a proponernos una fecha de diálogo mañana, ojalá que lo hagan y a partir de eso se haga una tregua para desocupar el tránsito en la vía. Ojalá que así sea. Gracias, viceministro Raúl Molina, por acompañarnos. Insisto, el que diga que el Perú no es un país complejo y tenga la solución, que levante la mano.